estamos de regreso con su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos compartiendo con el licenciado Joseph Abreu el tema relacionado con la nueva ley de fideicomiso público. Joseph, te preguntamos, ¿cómo está estructurado específicamente lo que es todo el esquema del fideicomiso público? Tú nos decías que todos los involucrados, desde el fideicomitente, desde la fiduciaria, los beneficiarios, todos tienen que ser entes públicos. Todos tienen que ser, según lo establece la ley 2823, entes públicos. Los fideicomitentes, los beneficiarios que reciben los beneficios de la explotación mediante el fideicomiso, o los fideicomisarios, que son los que reciben los bienes luego de concluido el fideicomiso, si tiene un plazo o tiene unas condiciones para cumplir su término o explotación, entonces también tienen que ser estatales. La fiduciaria, que entendemos también que debió generar algún tipo de inconstitucionalidad de cara a las demás fiduciarias, porque no pueden competir. Una especie de monopolio. Claro, es un monopolio estatal, y un monopolio estatal que violenta el principio fundamental de un fideicomiso. Entonces, recuérdate que en el caso de las instituciones públicas, y eso sucede también, por ejemplo, con todos los productos financieros se manejan a través del Banco de Reserva. Claro, y eso genera un régimen de monopolio que pudiera ser perfectamente atacado, porque debe tener un límite. O sea, no puede ser. Por ejemplo, yo como empleado público no puedo tener la obligación de que mi nómina se maneje por una cuenta del Reserva. Yo como persona, ¿verdad? Yo tuviera tener la opción. No, porque tú como persona, tú puedes tener tu cuenta en cualquier banco, pero las operaciones de esa institución estatal se hacen a través de la plataforma del Banco de Reserva. Ese es el esquema que hay. Pero eso es una discusión más compleja, ¿verdad? En el caso de los fideicomisos y de la fiduciaria, le explico por qué es que genera una situación. Cuando yo establezco un fideicomiso, es que yo separo un patrimonio para que un tercero, independiente de mí, lo administre, contratado por mí, que cobra una comisión, pero que sea un tercero. Una constructora tradicional contrata fiduciaria de uno de los bancos o cualquier otra fiduciaria que es un tercero de él, no es un relacionado de él. Sí. Se supone, ¿verdad? En el caso del gobierno, del Estado dominicano, contrata la fiduciaria cuyo administrador es un funcionario nombrado por la persona que es el fideicomitente. Por lo tanto, va a responder o tiene que responder directamente a él. No hay una independencia de ese patrimonio público y es una especie de estafa en lo que se pretende vender como un patrimonio separado de cara a los terceros. A los terceros me refiero a los fideicomisos. Por ejemplo, cuando contratan deuda de oferta pública, se supone que en ese fideicomiso en el cual ellos están contratando deuda pública es porque está siendo administrado por un tercero distinto al fideicomitente o al beneficiario o al fideicomisario, que es la fiduciaria. Pero en este caso la fiduciaria, que también nombra un gestor tributario, la fiduciaria, está administrada por un funcionario público nombrado por el Poder Ejecutivo y que lo puede remover en cualquier momento mediante un decreto sin mayores inconvenientes. Por lo tanto, el mismo fideicomitente y la misma estructuración del contrato en el marco de la ley 2803 habla de que también podrán nombrar un director ejecutivo que va a responder o a las disposiciones del contrato o a las instrucciones del fideicomitente. Por lo tanto, se crea toda una estructura de usurpación de lo que son las funciones de la fiduciaria, que ya está comprometida por ser una institución pública. Una institución pública con un funcionario, administrada por un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo. Pero aún así, en la misma estructuración del contrato ya se prevé que el fideicomitente podrá poner una persona para usar simplemente la fiduciaria de sello gomígrafo, que diría yo, o de secretaria. O sea que esta flexibilidad que le permite la ley se puede hacer en cada fideicomiso en el que esté envuelto ese fideicomitente. Totalmente. Y entonces, ¿qué tenemos con eso, con el objetivo final? Vamos a tener al gobierno controlando una inversión en su colocación, en su ejecución y en su recesión, pero sin los controles ordinarios que tiene una inversión tradicional. Pero va a tener la misma contratación de deuda pública con cargo a un patrimonio estatal que se pretende que no sea contabilizado como deuda pública cuando compromete un patrimonio público. Y solamente dice la ley que podría ser contabilizado como deuda pública cuando el Estado es garante más allá del patrimonio fideicomitido. Pero el patrimonio fideicomitido también es un patrimonio público, estatal. Incluso el que genera, los beneficios que genera y que se reinvierte también son patrimonio público. Por lo tanto, no tiene un sentido lógico cuando yo, fideicomitente, gobierno,
deposito o transfiero ese patrimonio público, lo administro, tengo control total de su administración, no lo tiene la fiduciaria. Y ejecuto, contrato el personal, porque yo nombré un director ejecutivo, ya sea vía el fideicomitente, vía el contrato o lo nombré directamente, que me responde a mí, y ese va a ejecutar la inversión como yo le diga. O sea, tiene un control total, va a ser una inversión pública normal, ejecutada bajo la dirección de Palacio, por ejemplo, cuando sea una inversión del Poder Ejecutivo, pero en el marco de esta figura del fideicomiso. Y así se ha venido haciendo, porque también así se hizo con el caso del fideicomiso RD Vial antes y los otros fideicomisos que se crearon en gestiones anteriores y fuera del marco de esta ley. Joseph, ¿qué características tienen que tener los beneficiarios de estos fideicomisos públicos? Porque, lógicamente, si bien es cierto que la ley trata de agilizar algunas, diríamos, áreas de interés en el país, no es menos cierto que alguien se va a beneficiar de esta inversión que va a separar un bien público de lo que es la estructura general del Estado a una estructura especializada. Entonces, ¿qué características debería tener este beneficiario en esta ley? Según lo define la misma ley, los beneficiarios, vamos a buscarlo aquí mismo, tanto los fideicomitentes y beneficiarios públicos, el fideicomisario, los fideicomisarios son los entes públicos destinatarios finales de los bienes fideicomitidos, una vez cumplido el plazo de la condición del fideicomiso. El beneficiario público o los beneficiarios públicos son los entes públicos que pueden ser designados para recibir beneficios de la administración fiduciaria, sin necesariamente ser los destinatarios finales de los bienes fideicomitidos. O sea, siempre habla de entes públicos. Por lo tanto, toda la estructura está diseñada para que se mantenga. Pero no define específicamente cuáles deberían ser las condiciones para las cuales debería crearse este beneficiario. No, solo dice que deben ser entes públicos. Por lo tanto, ya eso entraría dentro del contrato de constitución del fideicomiso y dependiendo del área de inversión en la que se vaya a ejecutar y las entidades que estuvieran ahí involucradas. Y supongo que quizás también el reglamento, le dejan ese espacio al reglamento para que establezca algún tipo de parámetro o regulación al respecto. Sobre todo, aunque el reglamento entiendo que se va a orientar más en las disposiciones, pero sí el contrato de constitución de cada fideicomiso, que dependiendo de los elementos que integre tendría que ser aprobado por el Congreso, siempre deberá ser creado mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Ahí establecerá quiénes son los beneficiarios, los fideicomisarios, o cuál es, si no lo establece por nombre y apellido, la institución que va a ser beneficiario, entonces va a establecer sus características de quiénes serán, como también es un mismo espíritu que aplica la ley 189-11, que en muchos casos indica que el beneficiario será alguien que no existe, pero que existirá y que tendría que tener estas características. Excelente, excelente. Joseph, ¿no crees tú que, aunque fue un reclamo de diríamos la oposición, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el que se incluyeran los controles internos, tanto de Cámara de Cuentas como de Contraloría, ¿no crees tú que eso no le da una garantía, una fortaleza a la ley, ya que tú sabes que aún instituciones públicas que hoy en día están demandadas a sus funcionarios en los tribunales de la República por corrupción, ¿no crees tú que no es suficiente que este vehículo societario que se ha creado, público, por el hecho de que tenga el control tanto de Cámara de Cuentas como Contraloría, pudiera verse involucrado en temas de corrupción, por ejemplo? El riesgo siempre va a existir y como usted menciona, vimos a la Operación Calamar. En la Operación Calamar existían los controles y simplemente los funcionarios los saltaron. O sea, fueron volados de raso. Por lo tanto, siempre va a existir el riesgo de que se violenten los controles y para eso siempre van a aplicar las leyes y las penalidades por actos de corrupción, independientemente de lo que diga o no diga la ley, porque es un patrimonio público que se va a ejecutar. Aquí no es esa la preocupación en sí, porque ese riesgo siempre va a existir y siempre van a existir controles para atacarlo en el marco de las leyes penales y en el marco de las mismas leyes de control interno y externo. El riesgo fundamental aquí es la forma en la que se va a ejecutar esa administración pública
de cara a la naturaleza del sector político de cumplir compromisos con fondos públicos, de contratar personas, de contratar empresas que le favorecieron en campaña, que le aportaron en campaña electoral o le financiaron campañas electorales y después cumplir esos compromisos dándole contratos mediante un mecanismo que ya no tiene la misma rigurosidad que tiene una inversión pública tradicional, que aún con la inversión pública tradicional también se logran burlar esos controles. Pero aquí va a ser mucho más fácil todavía, porque el reglamento sobre el cual me van a juzgar, yo soy que lo creo. Yo soy que dicto y digo, porque la Contraloría o la Cámara de Cuentas van a entrar y lo primero que van a decir, ok, tú ejecutaste inversión pública. Si es vía ordinaria, tú debiste cumplir con la ley 340 y su reglamento. Si es vía fideicomiso, tú debiste cumplir con la ley 340 y tu reglamento. Es correcto. Entonces tú vas a hacer un check-list en el marco del reglamento que creó el mismo fideicomiso. Por lo tanto, si no violentaste tu propio reglamento, pues tú vas a estar bien, pero en ese reglamento tú pudieras poner muchas cosas. Bueno, porque también pudiera atacarse, yo sé, si un reglamento, por ejemplo, vulnera los principios generales de la ley 340, pudiera atacarse una violación constitucional respecto a lo que es jerarquía de la ley. O sea, un reglamento no te puede modificar o contradecir la esencia de la ley, en este caso. Aunque, como tú planteabas, quien llama a establecer el reglamento es la ley 2823. Quizás se apoyaría en esto y no en la 340. ¿No crees tú que debe...? Sí, lo que pasa es que la ley 2823 no es tan amplia respecto a los procedimientos de compra que se pueden aplicar. Quien tiene la definición de los procedimientos de compra y los topes sobre los cuales se van a aplicar es la ley 340. Los famosos umbrales. Los famosos umbrales. Es la ley 340 que lo tiene, la ley 2823 no lo tiene. Entonces, este reglamento va a establecer el procedimiento o cuándo va a aplicar uno de esos umbrales. ¿O crees tú que pudiera variar los umbrales? Yo entiendo que pudiera variar los umbrales. En función, porque dice que tendrían que adaptarlo a la realidad de objeto de la inversión, que se entiende o que se interpreta que por el hecho de ser un fideicomiso, lo que es extraño, especial y complejo es el contrato de fideicomiso en sí, no la inversión que se ejecute. Porque tú hacer un proyecto como el teleférico, vía una inversión directa o vía un fideicomiso, va a ser el mismo procedimiento. Tiene que contratar la empresa que va a construir, hacer la parte de construcción, quien va a vender los vagones. Es el mismo procedimiento, tiene que hacerlo ya sea vía inversión público o privada. Lo único que cambia aquí es la estructura del contrato. Un contrato con un consorcio en el marco de una inversión tradicional tiene una característica que no la tiene un contrato de fideicomiso, por ejemplo. José, ¿y no crees tú que esta nueva ley, más que buscar quizás lo que tú planteabas ahorita, facilidades ya dentro de un marco jurídico a personas o empresas que de una forma u otra colaboraron con una candidatura política X en una coyuntura, pudiera verse de otro lado, que sería crear a través de la ley y estos vehículos societarios una estructura de gestión más eficiente desde el punto de vista privado, que es lo que vemos en las instituciones públicas, cuando se administran bienes públicos per se, fuera de una estructura un poquito más cerrada, con regulaciones ya puntuales en una normativa específica. Podríamos poner un ejemplo, por ejemplo. ¿Qué ejemplo pudiéramos poner? ¿Qué impediría el hecho de que se utilice esta figura? Si yo hago una inversión directa mediante la ley ordinaria, yo tengo que aplicar la ley 340 y los mecanismos según los umbrales de contratación. Y yo tengo que hacer todo el proceso de publicidad, todo el proceso de transparencia, de cumplimiento de plazo, de colocación de la licitación, de publicidad de la licitación. Tengo que establecer el pliego de condiciones. Todo eso me establece la ley. Igual la contratación del personal de obra pública o de la entidad que esté haciendo la ejecución de la obra, el Ministerio de la OISOE, ya no OISOE, ahora el PROPEC que hace las funciones de la OISOE, o ya sea el Ministerio de Educación en materia de temas educativos.
tiene que hacer una contratación en el marco de la ley del personal, en el marco de la ley 4108 y de las empresas en el marco de la ley 340. Cuando yo lo hago vía un fideicomiso, ¿qué realmente a mí me va a garantizar que yo voy a entrar, que yo voy a tener eso que se procura, que es una administración privada? Contratar una persona que no sea política, pues yo lo puedo hacer directamente, porque yo puedo nombrar a quien yo quiera en el banco de reserva para que me administre eso, o en la fiduciaria, o lo puedo nombrar en una entidad X. Yo puedo, en lugar de un político, nombrar una persona, a menos que se busque dentro de esa estructura de compromisos políticos, yo decirle, bueno, a ti yo te voy a dar el Ministerio de Educación, pero este proyecto relacionado a educación lo voy a hacer por un fideicomiso y voy a nombrar una persona que no sea político, para ver si esa persona no contrata gente que tenga una cadena de compromiso ahí de la base, de los partidos y ese tipo de cosas. Pudiera ser una interpretación, pero yo no veo cuál es la limitación que me impediría no hacer lo mismo, llevar la misma malla al fideicomiso. Yo no la veo. ¿Cuál es la limitante que me la va a...? Todo lo contrario, ahora yo veo que tengo la cancha más amplia porque no tengo un régimen de control. En el marco, por ejemplo, de la contratación de personal, yo lo voy a hacer en el marco de la ley del Código Laboral, la ley 16-92. Ya yo no tengo ese control que me exige la ley de función pública. La ley de función Yo sé, pública. los fideicomisos que se constituyeron previo a esta nueva norma, estarían regulados por la ley 1004 de Cámara de Cuentas, pero vamos a querer que tú no contestes esa pregunta luego de estos mensajes comerciales.